Bien, te doy la más cordial bienvenida a nuestra charla Hablemos de Sistemas Eléctricos. Mi nombre es Luis Santiago Lee y soy el moderador de esta charla. Voy a estar también tomándome unos minutos de vez en cuando para acceder a las personas que van llegando a la reunión. Como sabes, esta reunión es a través de Zoom y las personas llegan a la sala de espera. Así que de vez en cuando voy a hacer una pequeña pausa para que las demás personas que van llegando puedan acceder. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra charla. El tema de hoy es cómo comprar cables eléctricos. Estas charlas, como sabes, están dirigidas tanto a arquitectos y a contratistas generales de construcción. También a personas que son profesionales de la ingeniería o relacionados con la construcción, pero no son necesariamente personas que han estudiado o han trabajado lo que es los sistemas eléctricos. Por lo tanto, nuestras charlas, en este caso la charla que yo te quiero dar, no es una charla de contenido demasiado técnico. Más bien es una charla que tiene un contenido práctico, en el cual tú podrás aprender esos conceptos importantes que te van a ayudar en el día a día de tu trabajo. Esa es la idea de esta charla. ¿Qué beneficios tendrás cuando escuches o cuando participas de esta charla? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, para mí son básicamente tres los beneficios que tú vas a obtener. El primero es que vas a poder tomar decisiones mucho más acertadas cuando compres equipos y materiales eléctricos. El segundo beneficio es que harás aportes más significativos a tus proyectos. ¿En qué momento? Normalmente en nuestros proyectos tenemos muchas veces que lidiar con ciertos problemas y es necesario que como arquitectos o contratistas generales tú vayas y aportes soluciones, aportes a la solución de los problemas que van surgiendo en el proyecto. Entonces, en el caso de los sistemas eléctricos, si surgen problemas y tú tienes este conocimiento que yo te voy a brindar en esta charla, entonces vas a poder hacer aportes mucho más significativos. ¿Por qué? Porque entiendes cómo el problema se puede solucionar. Entiendes cómo funcionan los sistemas y cómo se pueden solucionar los problemas que normalmente salen en estos sistemas, porque es natural que todo sistema en algún momento dé algún inconveniente o problema que se tenga que solucionar. Y tercero, te será mucho más fácil comunicarte con tu ingeniero eléctrico. Esto también es importante porque, como yo siempre lo digo a los arquitectos con los que trabajo y a los que conozco, estar en una construcción y lidiar con los ingenieros es como aprender un idioma nuevo. Entonces, puedes imaginarte que vas para un país donde no se habla el idioma que tú hablas de nacimiento. Entonces, ¿qué harías? Tratarías de aprender, aunque sea lo básico del idioma que se habla allá, de tal forma de que te puedas comunicar fluidamente con la gente que está en ese país. En la construcción es exactamente lo mismo. Es como si fueras a un país donde hablan otros idiomas cuando entras en el lado de las ingenierías. Así que la idea aquí es que tú puedas de una u otra forma aprender el nuevo idioma, el idioma de la ingeniería eléctrica. Yo me voy a encargar de que así sea. Así que lo que queda de ti es participar en las charlas. Esos son los tres beneficios que yo te puedo garantizar que tendrás participando en estas charlas. Ahora, ¿de qué son los temas que normalmente vamos a ver en estas charlas? Los temas que veremos básicamente son en tres ámbitos. El primero tiene que ver con la compra, con el diseño y lo que son la lectura de planos eléctricos. Vamos a estar tocando temas que tienen que ver con planos y diseños eléctricos. El segundo es con la compra de materiales, que es como el que estamos viendo hoy, que también tiene una gama, por decirlo así, una gama de, de aristas que uno debe considerar para que cuando uno haga esa labor le salga bien, o si otra persona la hace, uno puede también supervisar a esa persona y garantizar que se está haciendo bien. Y por último, tendremos entonces lo que son las inspecciones de sistemas eléctricos. Sí, como arquitecto y como contratista de construcción, es importante que
sepas cómo inspeccionar una obra, aunque sea de manera básica, porque en muchas ocasiones es probable que te toque hacerlo a ti directamente. Así que esos son los 3 temas que vamos a estar viendo en las charlas. Muy bien, vamos entonces a empezar con nuestro tema de hoy. Voy a ver aquí la sala de espera para admitir a 2 personas más que están en la sala de espera. Bien, vamos a ver entonces el tema de hoy. Para poder comprar cables de manera apropiada y entender cómo elegirlo correctamente y entender si hay un problema, ¿sí? O si hay algo que se esté haciendo equivocadamente en la compra de los cables, es importante que nosotros entendamos algunos conceptos de esto. El primero tiene que ver con el calibre y la ampacidad permisible del conductor eléctrico. Ese es el primer tema que vamos a ver hoy. Vamos a empezar entonces con lo que es el calibre de los cables. Bien, como ustedes saben, los cables que nosotros compramos son básicamente de 2 materiales. O son de cobre o son de aluminio. Dependiendo entonces del calibre que nosotros tengamos en el cable y del material con que está construido, sea cobre o aluminio, el conductor va a tener una capacidad de conducir corriente. Ahora, el calibre del cable puede diferenciarse básicamente en 3 formas. En AWG, que es American Wire Gauge, que es una medida de calibre de cable que se inventó en los Estados Unidos. Y la otra también inventada en los Estados Unidos es la MCM, o lo que es los Mil Circular Mills. El Circular Mills, el concepto del Circular Mill es simplemente algo que se hizo para poder definir el calibre de los cables cuando son trenzados y no son sólidos, lo que vamos a ver ahora dentro de un momento. Entonces, cuando se inventaron estas medidas de calibres, entonces se separaron en 2 en el sistema de los Estados Unidos, en AWG y en MCM. El Circular Mill, como les contaba, es una medida que sale ¿de dónde? Imagínense un círculo cuyo diámetro es la milésima parte de una pulgada. Repito, imagínense un círculo donde el diámetro de ese círculo es la milésima parte de una pulgada. El área resultante de ese círculo es un circular mil. Repito, el área resultante del círculo que tiene como diámetro una milésima de pulgada es un circular mil. Entonces, la medida para el calibre de cable MCM es 1000 circular mills. Y ya vamos a ver más adelante en qué niveles tenemos 1000 circular mills. Vamos a admitir a algunos que están entrando. Ok, ya están todos. Entonces, por el lado contrario, tenemos, ya hemos visto el sistema AWG y MCM, que es el sistema norteamericano, básicamente el que aplica aquí en nuestro país, que es Panamá, y en otros países de la región también aplica bastante. Ahora, tenemos MCM y AWG, y del lado contrario, teniendo también una equivalencia, tenemos los milímetros cuadrados. Entonces son 2 tipos de medida. Para entenderlo mejor, véase lo que es metro y pies. Imagínense los metros y los pies. Igualito. 1 metro son 3.28 pies. Asimismo, entonces, hay una equivalencia entre AWG, MCM y los milímetros cuadrados. Mas no hay una equivalencia entre AWG y MCM, porque como veremos más adelante, lo que provoca entonces el AWG y el MCM es una división entre los calibres de cable. Los más pequeños se miden en AWG y los más grandes se miden en 1000 circular mills. Pero sí hay equivalencia entre AWG, MCM contra, como lo ven ahí en la diapositiva, contra los milímetros cuadrados. Eso sí hay equivalencia
Y cuando tratamos en lugares donde está el Sistema Internacional de Medidas, se nos va a hablar en milímetros cuadrados. De hecho, muchas herramientas vienen en milímetros cuadrados. Bien, vamos a ver entonces cómo se dividen estos conductores. Todo lo que es AWG, para conducir lo que son circuitos de potencia eléctrica, van desde el número 18 hasta el número 1. Repito, y como lo ven en la diapositiva, todo lo que va del número 18 al número 1 es AWG. Y noten algo interesante, entre más chico el número, más grande el cable, como se lo puse ahí, lo que parece ser una cuña que va subiendo a medida que el número decrece. Eso es lo que sucede, entre más chico el número, más grande el cable. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas al número 1? Entonces, vienen todo lo que son los números en ceros. O sea, el 1-0, el 2-0, el 3-0 y el 4-0. También son en AWG. Una vez llegas al 4-0, entonces la medida cambia a 1000 circular 1000, o como dice las tablas del NEC, KC1000, porque ustedes saben que para los norteamericanos la K significa 1000, así que ellos lo coronaron como KC1000. En nuestro país y en nuestra región probablemente se encuentren con MCM, que es lo mismo, es 1000 circular 1000. Y el 1000 circular 1000 sí va desde el cable 250 hasta el 2000 en las tablas del NEC. Comercialmente pueden no encontrar muchos de esos cables. Por ejemplo, en algunos lugares solo se encuentra cable hasta el 750 MCM. Entonces, estos son los calibres de los conductores. Es importante tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a ver cómo influye estos dos parámetros, el calibre y el que vamos a ver ahora, que es la ampacidad, a través también de lo que es la cobertura o el aislamiento del conductor. Bien, vamos a ver este concepto de la ampacidad. En el caso de la ampacidad, voy a reducir aquí la imagen de video para que puedan ver bien la diapositiva. En el caso de la ampacidad, esta palabra surge de la combinación de lo que son amperios más la palabra capacidad. Entonces la ampacidad es simplemente eso, la capacidad de conducir corriente o la capacidad en amperios de un conductor. Ahora, cuando nosotros vamos y revisamos el NEC nos da dos opciones para determinar cuánta corriente puede conducir un cable. La primera que nos da, aquí la ven en el extracto, esto que le estoy mostrando aquí en la presentación es un extracto. Ese extracto es el artículo 3.10.15 del NEC, donde nos dice cómo nosotros podemos determinar la ampacidad de un conductor. Y hay dos formas básicamente. O lo haces con cálculo de ingeniería, o lo haces mediante las tablas que tiene el NEC. Esas tablas que tiene el NEC se llaman ampacidades permisibles. O sea que el código te permite usar esas ampacidades bajo ciertas condiciones de uso. Vamos a ver en el caso de la supervisión de ingeniería, cuál sería entonces la forma de hacerlo. Mira la diapositiva. Dice supervisión de ingeniería. Bajo la supervisión de ingeniería, o sea, un ingeniero que se haga cargo del cálculo, debe permitirse calcular la ampacidad de los conductores mediante la siguiente ecuación general. Facilita la ecuación, ¿la ven? Oh, nunca había visto una ecuación tan facilita. Parece como sumar 2 más 2. No, mentira. Súper complicada. Miren eso. Y miren todos los factores que intervienen. Temperaturas, resistencias en corriente continua, resistencias en corrientes alternas. Así que ya cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que aquí este camino es como complicado, ¿eh? Calcular por medio de la supervisión de ingeniería la ampacidad de un conductor es medio complicado. Por eso, cuando diseñamos entonces y elegimos cables para nuestros sistemas eléctricos,
Lo hacemos un poquito más fácil y utilizamos las tablas del NEC. Las tablas que le llamamos las tablas de ampacidades permisibles. Entonces, la ampacidad, noten que se permite tomar de las tablas que están en el código. Eso tiene unas condiciones. La primera condición es que los valores de voltaje a donde van a operar los cables no pueden superar los 2000 voltios. Si vas a trabajar sobre 2000 voltios, esa ampacidad permisible no le va a servir. Tiene que ser hasta 2000 voltios. Hasta ahí el código garantiza que usted puede utilizar esas ampacidades sin problema. Ahora, otra cosa que se debe tomar en cuenta cuando uno utiliza las tablas es lo que dice en el extracto que ven allí en la parte de abajo. Se los voy a leer. Deben permitirse aplicar los factores de ajuste y la corrección de temperatura a la ampacidad para el valor nominal de temperatura del conductor. Si la ampacidad corregida y ajustada no excede la ampacidad para el valor nominal de temperatura de la terminación, de acuerdo con las disposiciones de la sección 110.14. Te traduzco un poquito qué significa esto. Lo que sucede es que esas tablas de ampacidad permisible están basadas en ciertas condiciones específicas. Como viste en la fórmula de ingeniería que te presenté hace un momento, la ampacidad de un conductor está influida por muchas cosas, pero básicamente está muy influida por la temperatura, tanto del conductor cuando conduce corriente, como la temperatura ambiente a la que se expone el conductor. Por eso, cuando uno usa las tablas de las ampacidades permisibles, debe obligadamente verificar que las condiciones que rodean al conductor cumplan con lo que dice la tabla. Y ya lo vamos a ver. Ahorita te voy a mostrar qué es lo que te quiero decir con todo esto. Pero es importante entonces que se le apliquen a estos valores de ampacidad lo que son factores de ajuste y factores de corrección, que ya más adelante te voy a explicar un poquito qué significa cada uno de ellos. Vamos a ver entonces un ejemplo. Es la tabla 3.10.15, que es la tabla que normalmente utilizamos cuando hacemos diseños eléctricos. Nosotros los ingenieros eléctricos la utilizamos. Pero yo quiero también que tú entiendas qué significa esa tabla. Bien, voy a tomarme un poquito de mi té. Y te invito a que hagas exactamente lo mismo allá. Si tienes tu bebidita a la mano, tómate un poquito y disfruta. Bien, las tablas del NEC, de lo que son los valores permisibles de ampacidad, vamos a tomar como ejemplo la 3.10.15. La 3.10.15b, quiero que veas, no sé si logras leer la parte de arriba, te la voy a leer de todas maneras. Dice, ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones nominales de hasta e incluyendo 2000 voltios. Y, mira, aquí viene la primera condición, 60 grados Celsius a 90 grados Celsius. Entonces, ya te da la primera condición, que es la temperatura del cable. ¿Por qué? Porque el cable se calienta cuando conduce corriente. Entonces, como el cable se calienta cuando está conduciendo una corriente a través de él, obviamente el cobre no se derrite a 60 ni a 90 grados. ¿Estás de acuerdo conmigo? El cobre no se derrite ni a 60 ni a 90 grados. Pero ¿quién sí se va a dañar? El aislamiento. Entonces, si el aislamiento, que es el plástico que recubre al conductor de cobre, se daña, entonces automáticamente hay una condición que se llama cortocircuito o falla a tierra, y el circuito eléctrico no puede funcionar. Entonces es necesario que los conductores tengan el aislamiento y el aislamiento esté íntegro, en buenas condiciones. Entonces, esos 60 y 90 grados que dice la tabla se refiere a la temperatura a la que el cable de cobre puede subir sin dañar el aislamiento. Nota lo que sigue diciendo. No más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra enterrados directamente. Ese entonces es un factor de ajuste.
lo que el código le llama un factor de ajuste. Ese factor de ajuste está determinado por la cantidad de conductores que portan corriente o que conducen corriente y están juntos en una misma canalización. Cada vez que yo tengo más de 3, ya yo tengo que aplicar un factor de ajuste. ¿Por qué? Porque al tener otro conductor del cuarto en adelante, portador de corriente en una misma canalización, va a haber un efecto de acoplamiento entre los conductores que le provoca un calentamiento adicional. Y por último dice, basada en una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Así que al momento en que yo tengo o menos de 30 grados o más de 30 grados, entra en juego lo que se llama un factor de corrección. Ya vimos que el de ajuste tiene que ver con la cantidad de cables en una misma canalización que portan corriente, si son más de 3. Ahora, si la temperatura excede los 30 grados, entonces yo tengo que aplicar un factor de ajuste por temperatura ambiente a la ampacidad del cable, porque el cable no va a conducir la misma corriente si está por encima de 30 grados o por debajo de 30 grados. Y para eso hay otras tablas en el mismo artículo 3.10.15 que nos dan esos factores, pero debemos considerarlo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces cómo nosotros podemos o cómo nosotros obtenemos esa ampacidad finalmente. Noten que empezamos hablando de calibres y ahora estamos hablando de ampacidad y estamos relacionando esa ampacidad con lo que son los calibres de los cables. Vamos a volver un poquito a la tabla anterior y disculpen, que yo quería también que observaran aquí en la parte de abajo. Noten aquí en la esquina inferior izquierda, dice calibre AWG o KC1000. Entonces, el cable va a poder conducir una corriente al mismo calibre. Vamos a tomar, por ejemplo, el cable número 10. Noten que el número 10 en 60 grados Celsius, en la columna de 60 grados Celsius, si es de cobre, te conduce 30 amperios. Pero si el aislamiento soporta un poquito más de temperatura, o sea, 75 grados, nota la columna de al lado, ya el cable no conduce 30, ahora conduce 35 amperios. Y si sigo y aumento la capacidad del aislamiento hasta 90 grados Celsius, que el aislamiento, ese plástico, pueda aguantar los 90 grados sin sufrir daño ni deteriorarse, entonces ya mi mismo cable número 10, miren que no he cambiado el calibre para nada, mi cable número 10 aguantaría 40 amperios. Entonces esto que está aquí, esta tabla que está aquí, es importante que entendamos cómo funciona, porque nos va a permitir seleccionar de manera apropiada el cable que necesita nuestro circuito eléctrico. Vamos entonces a ver ahora sí el proceso. Este tema de los factores de ajuste y corrección, luego que uno ya ha encontrado la ampacidad necesaria. Al principio, noten que el proceso va en sus pantallas de izquierda a derecha a través de los bloques, y el primer bloque habla de la carga. Sí, porque la corriente la determina la carga. Yo voy a tener una corriente en función de la carga que yo le conecte a mi circuito eléctrico. Esta carga se debe determinar a través de algunos factores que son factores, pues, puede decirse de seguridad. Porque si la carga es continua, lo que quiere decir que si la carga opera durante 3 horas o más a su máxima capacidad, yo debo incrementar 25% el valor de la corriente de esa carga. Por ejemplo, si yo tuviera una carga que demanda 10 amperios, entonces yo debería conseguir un cable que maneje 12.5 amperios si esa carga es continua. Y si la carga no es continua, pues simplemente serían los mismos 10 amperios, no se aumenta nada. Así que una vez yo consigo ese amperaje, ya yo sé cuál debe ser la ampacidad de mi conductor. Entonces ahora lo busco en la tabla y veo que
Por ejemplo, el calibre número 12 me funciona para 10 amperios, para mi ejemplo de 10 amperios. Entonces, pero si yo estoy en un recorrido donde yo tenga más de 3 cables portadores de corriente en una misma canalización, entonces debo aplicar factor de ajuste. Y si ese recorrido está en un lugar donde la temperatura es mayor de 30 grados, entonces debo aplicar factores de ajuste. Y hay otras condiciones también que se mencionan en este mismo artículo que nos permiten calcular esos factores de ajuste y de corrección. Por ejemplo, cuando los entubados viajan en una azotea y están pegados a la azotea por menos de 7 octavos de pulgada, eso también es otro factor de corrección. Entonces, una vez le hemos aplicado todos los factores de ajuste y corrección, tenemos la ampacidad que necesitamos. Y cuando tenemos la ampacidad que necesitamos, volvemos a la tabla 3.10.15 y seleccionamos el calibre del conductor. Y hay otra restricción que se mencionó en el extracto de arriba donde se mencionaba las tablas, que había que cumplir con las disposiciones del artículo 110.14 con respecto a las terminales donde llegan los cables que nosotros estamos colocando. Y esa restricción dice, para decírtelo por encimita, porque es un tema relativamente profundo, no vamos a entrar en él, pero dice que si la ampacidad que tú necesitas es 100 amperios o menos, entonces debes escoger el calibre de la columna de 60 grados Celsius. Y si es de 100 amperios o más, debes escogerla de la fila o de la columna, disculpen, de 75 grados Celsius de la tabla 3.10.15. Esto es para evitar sobrecalentamiento en los terminales donde llegan los cables. Pero esa es harina de otro costal, así que lo vamos a dejar para un tema más adelante. Vamos a ver entonces ahora una hoja técnica de un cable real de Phelps Dodge. Phelps Dodge es uno de los fabricantes más renombrados de cable en el mundo. Vamos a pegarla acá. Ahí está. Bien, entonces eso es lo que yo quería mostrarle dentro de todo. Un poquito es las especificaciones técnicas reales de un cable. Aquí vemos el ejemplo de un cable Phelps Dodge, como pueden ver ahí. Noten de arriba hacia abajo, nosotros tenemos el primero, el material, cobre. Nótenlo en la parte de arriba que está en celeste. Tenemos voltaje, 600 voltios. Y tenemos temperatura del aislamiento, 90 grados Celsius. Condiciones de uso, seco o mojado. Y me está diciendo el material del que está hecho el aislamiento, que en este caso es PVC. Y todo esto. Lo que me gusta de las hojas técnicas cuando las revisamos es que te dicen también la aplicación. Nota ahí en la aplicación, dice que es ideal para instalación en bandejas, para instalación en ductos, para cableado abierto, conduits, que son entubados. También te dice que es apropiado para poner en lo que es cable de service entrance o lo que es acometida, lo que le llamamos en español acometida, el service entrance, alimentadores y circuitos ramales. Y para instalaciones permanentes. Y más abajito vemos que entonces los ratings de temperatura son de 90 grados y 75 grados según las condiciones de uso. Y tienen unas nomenclaturas, que aquí es donde quería llegar también. Si ustedes vieron en la tabla 3.10.15, cada temperatura tenía asociada unas siglas como las que ven ahí, que dice THHN y THWN. Entonces, eso lo que me dice a mí es qué o cuáles son las condiciones más apropiadas para el uso de ese cable. Por ejemplo, algunas de esas siglas significan temperatura, humedad, lugares mojados, ¿sí? Y hay otras que también significan que el cable puede estar incluso en agua y no le va a suceder nada. Pero al final, lo que yo busco en la data del fabricante es que ésta me diga cuáles son las condiciones de uso del cable. Así que si en algún momento les toca leer un poquito de lo que es la data del fabricante, ya saben qué es lo que él está tratando de decirle ahí.
Básicamente, lo repito, material, voltaje, temperatura del aislamiento, condiciones de uso. Esas son básicamente las cosas que vamos a estar viendo. Muy bien, vamos entonces a pasar ahora a lo que son los efectos del calentamiento en el cable. Como habrán notado, vamos a cerrar esto aquí. Como habrán notado, hasta ahora hemos visto todo lo que tiene que ver con la parte física del cable. ¿Por qué? Porque lo más importante de eso, lo más importante cuando nosotros elegimos un cable, y es lo que está relacionado directamente con las normas de prevención de incendios, es evitar que el cable se caliente y ese calor dañe el aislamiento. Si nosotros elegimos un cable de manera incorrecta, lo que va a suceder al final es que se va a calentar, el aislamiento se va a deteriorar y en algún momento se va a producir entonces lo que es un cortocircuito o una falla a tierra. Y esto puede provocar una electrocución, una explosión o un incendio. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, ¿qué cosas calientan los cables eléctricos? Bueno, básicamente son tres. La resistencia interna del cable, porque el cable, al ser de un material específico, tiene una resistencia interna. Él internamente tiene una oposición al paso de la corriente eléctrica, y eso se llama resistencia. Esa resistencia, cuando la corriente pasa a través del cable, entonces disipa energía en forma de calor. A más resistencia, mayor temperatura disipada, mayor calor disipado, y a mayor corriente también, mayor calor disipado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas variables. Ni demasiada resistencia, ni demasiada corriente, porque ambas elevan el calor interno del cable. Y la resistencia, muchos se preguntarán, bueno, pero es que si el cable es cable de un lado a otro, pues la resistencia es relativamente baja, sí, y es cierto. Sin embargo, aquí la resistencia que provoca ese calor excesivo viene en los empalmes y viene en los terminales, o sea, donde el cable llega y es apretado por un empalme mecánico o un tornillo. Allí es donde vamos a ver calor. También en los enchufes, en la parte donde se enchufa el cable. Por ejemplo, si fuera un aparato electrodoméstico, el lado donde está el enchufe, donde las clavijas agarran al enchufe, valga la redundancia, el tomacorriente agarra el enchufe, allí se provoca mucho calor, porque el área por donde pasa la corriente, el área, hablando de área cuadrada, efectiva por donde pasa la corriente, se reduce. Al suceder eso es un punto de calentamiento. Es como si fuera un cuello de botella en una autopista. Usted ve cuando usted va por el corredor tal vez o por alguna otra calle amplia y le reducen de 3 paños a 2 o de 2 paños a 1. Entonces todos los carros se amontonan ahí. Entonces con la corriente pasa lo mismo. Si usted le reduce el área por donde ella va a pasar, entonces se va a provocar un calentamiento. Y nosotros queremos evitar eso. Lo otro que calienta el cable, sin duda, es la temperatura ambiente. Si nosotros tenemos el cable expuesto a temperaturas ambientes elevadas, su temperatura interna se va a disparar también y eso va a afectar el comportamiento del cable. Y el último, como ya lo habíamos visto con los factores de ajuste, es el acoplamiento electromagnético entre los cables. El acoplamiento que sucede entre ellos a través de sus campos electromagnéticos al conducir corrientes, entonces también produce un calentamiento interno en los cables. Quiero compartirles una imagen. Ahí la pueden ver en pantalla. El efecto del calentamiento en los cables. Como pueden ver ahí, tenemos un panel donde nosotros tenemos pues 3 cables, que son básicamente los 3 cables de fase. Y esos cables, noten cómo en la imagen termográfica nosotros podemos ver cómo uno de ellos se está calentando.
como uno de ellos se está volviendo más caliente que los demás. ¿Por qué? Puede ser por muchas razones. Puede ser que haya un desbalance de fase y una de las fases esté conduciendo mucha más corriente que la otra, y como acabamos de ver, a más corriente, mayor temperatura. Puede ser que el terminal esté flojo, puede ser que esté mal apretado, puede ser que el cable esté partido o muchas de sus hebras, porque cuando los cables son trenzados tienen muchas hebras, puede ser que alguna de sus hebras estén partidas y por ahí no esté pasando la corriente, así que se reduce automáticamente el área efectiva por donde pasa la corriente y se calienta. Todos esos son efectos del calentamiento y son cosas que nosotros queremos evitar. Vamos a ver entonces ahora, ya hemos salido del tema del aislamiento, ya hemos salido del tema del calibre. Ahora vamos a ver entonces los cables según su estructura física. Los cables se dividen, y voy a hacer una aclaración aquí, y a mí me pasa también. Digo cables, sin embargo, la palabra correcta es alambre. Cuando es uno solo, así como este, aquí se los muestro, déjenme ver si está saliendo bien en pantalla. ¿Lo ven? Aquí. Cuando es uno solo así, entonces se llama alambre o conductor. Entonces vamos a ver que los alambres se dividen básicamente en tres tipos. Puede haber más, pero los tres más importantes son estos, según su estructura física. O sea, ¿cómo están ellos conformados? ¿Cómo están ellos compuestos? Vamos a tener conductor sólido, vamos a tener conductor trenzado y vamos a tener conductores flexibles. Quiero mostrarte aquí, yo traigo algunos ejemplos. Bien, este es el primerito. Vamos a ponerlo aquí en la cámara. Este es un conductor sólido. ¿Sí? Conductor sólido. Nota que la rigidez del conductor sólido es bastante. Mira, se comporta casi como una varilla. ¿Sí? Si yo lo doblo, él no regresa a su punto. Se comporta como una varilla. Entonces tiene una rigidez bastante alta. Ustedes que trabajan la construcción saben a qué me refiero con esa rigidez y al compararlo con una varilla. Usted sabe que si usted dobla una varilla ya se queda donde usted la dobló, ya no va a regresar. El segundo tipo de alambre, perdón, de conductor es el conductor trenzado. Aquí lo ven. El conductor trenzado, ahora sí, en vez de ser un solo cable, o como mencionaba la data técnica de Phelps-Dodge, un single core, un solo cable, un solo sólido, por decirlo así. Entonces este ya viene con varias trenzas o con varias hebras, lo que permite que el cable sea relativamente flexible en comparación con el cable sólido. Noten ahora que si yo doblo este trata de regresar un poquito, ¿sí? Y si lo vuelvo a su posición, él vuelve a su posición sin problema. ¿Por qué? Porque las hebras le permiten eso, le permiten cierta flexibilidad. Sin embargo, todavía ese no es el cable flexible. El cable flexible es, como lo ven ahí en la imagen, en la diapositiva, es un conductor que tiene hebras mucho más finas. Mírenlas aquí. ¿Sí? Son hebras mucho más finas. Se los voy a poner uno al lado del otro para que los perciban. ¿Sí? Noten cómo las hebras del conductor flexible son mucho más finas, y aquí hay otro ejemplo, que las del conductor trenzado. Y note entonces, yo tengo aquí un cable, este sí es un cable, y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Noten cómo él trata de inmediato de regresar a su posición original. Eso se llama flexibilidad. Entonces, cuando ustedes van a comprar un cable, ustedes tienen que velar porque ese cable sea apropiado para el uso que le van a dar. Y si necesitan un cable flexible, entonces no deben comprar un cable trenzado solamente. Debe ser flexible realmente. Ahora, si lo que quiere su instalador eléctrico es tener un poco más de suavidad en los cables,
entonces compren un conductor trenzado. Y si el electricista le dice, cómprelo sólido, entonces cómprenlo de manera sólida. Pero ya usted sabe lo que significa cada uno. Vamos a ver entonces, ahora sí, cables. Cables según su estructura física. Como pueden ver aquí, vamos a reducirlo, como pueden ver aquí, entonces un cable, a diferencia de un conductor, se lo voy a mostrar, un cable, a diferencia de un conductor, vamos a ampliar la imagen, un cable es varios conductores dentro de una misma protección o dentro de una misma cobertura o chaqueta, como le llamamos en el lenguaje técnico. Y un conductor es uno solo. Entonces esa es la diferencia. A esto le llamamos alambre. El alambre es uno solo. El cable son dos o más. Entonces cuando vayan a pedir y cuando vayan a comprar, recuerden esta pequeña diferencia porque ayuda bastante cuando se están comunicando con el vendedor de la tienda eléctrica. Entonces los cables, según su estructura física, básicamente son tres. Hay más, según las aplicaciones, pero en nuestro mercado y en lo que nosotros queremos, básicamente son tres. Están lo que son los cables concéntricos, donde los portadores de corriente o los cables de fase viajan rodeados por el cable puesto a tierra, que en algunas ocasiones es el neutral, pero le llamamos, generalizando, el puesto a tierra. Entonces, ese cable que rodea es el cable puesto a tierra. En algunas otras aplicaciones pudiera ser otra de las fases o pudiera ser el mismo cable de tierra, pero en este caso, ¿sí?, nuestros conductores portadores de corriente, mírenlo aquí en la figura, ustedes ven que hay dos cables viajando por el centro rodeados de otro conductor, que es el conductor normalmente puesto a tierra. Eso se le llama cable concéntrico. Entonces, también tenemos lo que es el cable plano. Aquí se los voy a mostrar. Aquí hay una pequeña muestra y es el que está en el centro de la diapositiva. Ese le llaman cable plano o cable plástico. Y son dos conductores que pueden ser también trenzados o sólidos, según usted elija, pero recuerde que cuando usted elige trenzado y sólido, la diferencia básicamente es flexibilidad. Entonces lo que usted busca es flexibilidad o rigidez, puede ser cualquiera de las dos, la que mejor aplique. Entonces este cable le llamamos cable plástico. Este cable básicamente es un cable que viene, los dos conductores o más, puede ser también 3, 4 o hasta más conductores rodeados por una cobertura de plástico. Este cable es muy, muy utilizado para lo que son las instalaciones de lámparas y luces. Y entonces está lo que es el cable TSJ, mejor conocido como cordón caucho. Este cable lo llaman cordón caucho. Y su nombre técnico es TSJ o SJT, como está a veces en otros idiomas, en el idioma inglés normalmente. Entonces, ese cable es un cable también este sí es un cable con conductores flexibles dentro de una protección que es bastante resistente al agua, al sol, incluso a las pisadas. Este cable se puede utilizar para tirar circuitos en nuestra obra, que pueden ser circuitos, por ejemplo, temporales. Cuando usted va a alimentar paneles temporalmente, usted puede usar este cable porque es un cable muy resistente. Es un cable que si se golpea o si lo pisan, él prácticamente está tranquilo en esas condiciones. Más no los otros cables que les he mostrado. Y mucho menos los conductores sueltos. Están bien si los están pisando o golpeando. Sin embargo, este cable sí. Entonces, depende de la aplicación que usted le va a dar, usted asimismo va a elegir el cable o el conductor que desea.
Ya hemos visto entonces la estructura física de los cables. Ahora, una de las preguntas importantes que yo creo que debemos resolver es, ¿por qué yo debo invertir o comprar un conductor de buena calidad? ¿Cuál es la razón principal de eso? Bien, vamos a un poquito más de té. Bien, entonces, ¿por qué comprar un conductor de buena calidad? ¿Cuál es la razón de eso? Bien, básicamente es que cuando usted compra un conductor de calidad, usted está garantizando que no va a tener daños en el aislamiento. Claro, ahí esto entra en juego la manera en que se instala el conductor, ¿sí? Porque puede ser el mejor conductor del planeta y si el técnico lo instala de manera inapropiada lo va a dañar. Sin embargo, en la práctica, por lo menos y en mi experiencia, yo he tratado con cables que por ser más baratos son cables más rígidos. Sí, esto es interesante. El cobre con que se fabrica el cable puede hacer que el cable sea más rígido o más flexible. Sobre todo los calibres grandes. Puede ser calibres, póngase que del número 3.0 en adelante. Ya son calibres bastante grandes de cable. Y si nosotros elegimos un cable de mala calidad y el cable es demasiado rígido, corre el riesgo de raspar el aislamiento. Y también, si el cable es de mala calidad y su aislamiento es de baja calidad, entonces cuando se presenten las situaciones o las condiciones de uso donde va ese cable, lo que va a suceder es que no va a durar lo que debe. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver cables que están cuarteados, cables que están decolorados. ¿Por qué? Porque las condiciones de uso influyeron tanto en el cable que su aislamiento simplemente se deterioró. Y como les mencioné hace un par de diapositivas atrás, el aislamiento es la base o el fundamento de la operación del cable. Si el aislamiento está mal, el cable simplemente no va a cumplir su función. Así que cuando vayamos a comprar cables, pregúntele a su técnico, pregúntele a su instalador si él ha sentido alguna diferencia entre marcas. Si él ha sentido que alguna marca es el cable es más flexible, al mismo calibre, obviamente, él siente que le ha ido mejor con uno que con otro. Claro, bajo las mismas condiciones, porque si metemos en una tubería más grande, obviamente el cable va a correr mejor. Pero si en la misma tubería, en el mismo tipo de tubería, sea metálica o PVC, el cable se comporta distinto a la hora de meterlo, entonces hay una diferencia que puede resultar en que el cable se dañe o no cuando lo están instalando. Y queremos evitar ese tipo de daño porque eso es lo peor que hay. Es difícil darse cuenta cuando un cable quedó raspado a la hora que lo metieron. Entonces, nada más cuando da problemas más adelante es que nos damos cuenta. Bien, vamos a ver entonces, ahora sí, ya hemos aprendido todos los conceptos importantes dentro de lo que es la selección de los cables eléctricos. Ahora vamos a ver qué tú debes tener en cuenta, qué es lo que tú debes tomar en cuenta a la hora de comprar cables eléctricos. Vamos a ver un pequeño resumen que hice aquí. Fíjate que yo lo vi o lo planteé desde el punto de vista de quién tiene la decisión de compra. ¿Quién tiene la decisión de brindar el parámetro que yo te estoy presentando allí? Y obviamente vas a ver que en este caso tú serías el comprador. El diseñador, pues, es una persona, es un ingeniero. El proveedor es el que te vende los materiales eléctricos y el comprador eres tú. Nota en esta tablita entonces qué cosas tú puedes decidir, qué cosas no puedes decidir normalmente y qué es lo común que se ve ahorita. Y entonces eso te va a ayudar a centrarte en las cosas que de verdad son importantes al momento de comprar un cable.
vamos con el primero. El calibre lo decide el diseñador. Ese no le toca al comprador ni al proveedor. El proveedor debe brindarte la gama y el comprador debe atenerse a lo que dice el diseñador. Ahora, hay proveedores que tienen más gamas que otros. Por ejemplo, aquí en Panamá es muy común que no exista el cable ni número 3 ni el número 1. Eso es muy común. Cuando usted vaya a un almacén eléctrico, haga la prueba y dígale que usted quiere número 1 o número 3. Si lo encuentra, es una maravilla, pero por lo general no hay. Son dos calibres que se han omitido aquí, pues, en nuestro territorio. No es nada malo, sin embargo, pues sepa que no, es difícil encontrarlo, y si lo encuentra, pues, puede ser que las cosas estén cambiando, pero no es lo común. Lo segundo es el aislamiento. ¿Quién decide el aislamiento del cable? No, no eres tú tampoco, el comprador. En este caso es el diseñador y el proveedor. El diseñador te puede decir un tipo de aislamiento según la temperatura que él determina en la tabla, que ya la vimos, la tabla 3, 10, 15. Él determina que el conductor puede soportar una temperatura tal a la corriente que él necesita que ese conductor lleve. Y el proveedor, lo normal es que se cubra. Si ustedes notaron en la tabla, había lo que son los aislamientos THHN y THWN-2, son los más comunes y son aislamientos para conductores hasta 90 grados. Así que, ¿qué hace el proveedor? Él compra el que más aguanta calor y ya ese le sirve de manera práctica en la instalación, nos sirve porque es el que más calor aguanta. Entonces yo no voy a llegar a una tienda y decirle a menos que haya una aplicación muy especial, voy a decirle al proveedor que es que él tiene que venderme el THW de 75 grados porque ese es el que dice el plano. Entonces él te va a decir, no, pero yo tengo THHN que es de 90 grados. Perfecto, lo podemos utilizar, no hay problema. Lo que no podemos hacer es lo contrario, utilizar un aislamiento de menor temperatura si el diseño nos dice que debe ser de una temperatura mayor. Por lo tanto, el comprador no es el que decide en este caso. La estructura física puede que el diseño te la diga, si es cable flexible o si es cable sólido, pero por lo general esto está en manos del comprador. Ahora tú sí decides aquí. Ahora sí, tú sí puedes decir yo quiero un cable con una estructura física de esta forma. Yo lo quiero sólido, lo quiero trenzado o lo quiero flexible. Un conductor, disculpe, un alambre. O puedes pedir cables también. Puedes pedir el cable, dependiendo de la aplicación, puede ser el cable cordón caucho, el cable plástico u otro cable que se te especifique en el diseño. La calidad del cable, ¿quién la decide? Bueno, la decide tanto el proveedor que te da la oferta como tú como comprador. Tú puedes elegir un cable de mayor calidad como comprador si el proveedor te lo ofrece y puedes comprarlo y puedes compararlos entre las marcas que están disponibles. La cantidad de cable que compras, ¿quién la decide? La decide el diseño, que es el que te dice de a dónde tú vas a conectar con ese cable, y el comprador que eres tú en este caso. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir comprar un poco más de cable para cubrirte. Porque, como sabes, los empalmes dentro de tubería no son permitidos. O sea que si el cable no llegó hasta donde tú determinaste que debía estar y de por medio no hay una caja de paso, no puedes hacer un empalme que quede dentro de la tubería. Está prohibido. Están prohibidos los empalmes dentro de la tubería porque son empalmes ocultos. Y los empalmes ocultos son prohibidos por el código. Así que tienes que comprar el cable, si no hay caja de paso de por medio donde puedas empalmar, entonces tienes que comprar el cable de un extremo a otro y que te llegue bien. Así que es mejor que sobre a que falte. Y ahí tú decides la cantidad que vas a comprar.
Por último, el precio. ¿Quién lo decide? Bueno, el precio lo decide el proveedor y tú como comprador. El proveedor da su oferta. Sin embargo, tú como comprador puedes negociar mejores precios si compras más cantidad. Por ejemplo, hay personas que para sus proyectos compran el rollo completo de alambre, que en este caso puede venir en 500 pies, en 1000 pies, en 3000 pies y así. Y usted puede comprar el rollo de 500 pies entero y pedir que le mejoren el precio al momento de comprar. Así que cuando vayas a comprar puedes hacer eso, puedes pedir eso, porque por lo general eso se da. Entre más compro, puedo pedir un mejor precio. Y los cables, la compra de cables no es la excepción. Así que puedes también influir en el precio de los cables. ¿Qué otra cosa debes tener en cuenta al momento de comprar cables? Te voy a dar algunos tips. Vamos a ver aquí algunos tips. Voy a reducir la pantalla. Algunos tips al momento de comprar cables. Nota que tú puedes pedir los cables con el aislamiento del color que necesitas según el código de color que aplique al sistema de voltaje que tú estás utilizando. Tú puedes comprar el cable del color del sistema de voltaje. Por ejemplo, en 208 voltios, en el sistema trifásico 208 voltios, nosotros tenemos 3 fases, podemos tener un neutral y una tierra. Entonces, las 3 fases tienen 3 colores distintos. Normalmente es negro, rojo y azul. Y el cable neutral es blanco. Y la tierra, por lo general, es desnudo o de color verde. Entonces, nosotros podemos pedir que los cables de fase tengan los colores que se necesitan en cada una de las fases. Otra cosa que podemos hacer es comprar el cable de tierra ya desnudo. Esto normalmente sucede hasta ciertos calibres. De un cierto calibre en adelante no viene el cable desnudo y uno en el proyecto tiene que dedicarse a quitarle el aislamiento o a pelarlo, como decimos. Entonces, pero si usted tiene la opción, cuando vaya a comprar el material, pregúntele al proveedor si él le puede dar el cable de tierra desnudo, ya sin el aislamiento, si así lo pide el diseño. Si no es un cable que requiera aislamiento, sino una tierra aislada, por ejemplo, usted pídalo desnudo porque ya él viene así. Eso le va a ahorrar mucho trabajo en el proyecto también. Otro tip es que si hay disponible cable sólido en un calibre mayor que el número 10, o sea, el número 8 o el número 6, que son los que siguen, por favor no lo compre, a menos que sea una aplicación muy especial. Pero si usted va a alambrar de manera natural, de manera normal por un tubo, por favor no compre cable sólido que sea más grande que el número 10. Eso se lo van a agradecer sus técnicos, que usted no haga esa maldad. Porque ya el cable 10 es un cable que es muy rígido cuando es un cable sólido. Así que del 8 en adelante, utilice cable trenzado o cable flexible si aplica. Claro, el cable flexible, lo van a notar cuando vayan a comprar, siempre va a ser más caro que el cable trenzado o que el alambre trenzado. Bien, otro que debes tomar en cuenta es estar seguro de las distancias que necesitas de cable, los tramos, porque en la mayoría de los proveedores, devolver un cable que ha sido cortado tiene un recargo por haberlo cortado. No se puede devolver. De hecho, hasta hace poco, algunos ni siquiera permitían que el cable cortado se devolviera. No te lo aceptaban. Ahora lo aceptan, pero con un recargo. Obviamente eso no es bueno para el proyecto y mucho menos para ti que eres el encargado del proyecto. Dos últimos puntos, dos últimos tips cuando compres cables es trata de consultar también con tu instalador, con tu electricista instalador y pregúntale qué colores, si los necesitas,
si no puedes conseguir el cable con los colores de cada fase, porque esos colores llegan hasta ciertos calibres también. Por ejemplo, hasta número 2, creo que ya de un 0 hacia adelante, todos los cables vienen en color negro prácticamente. Entonces, cuando ya uno utiliza un cable de mayor calibre, entonces la técnica es ponerle cinta adhesiva eléctrica o tape eléctrico, como le decimos, del color de la fase. Así que si vas a utilizar calibres grandes de cable, pregúntale siempre al electricista qué color de tape necesita, y yo te recomiendo que utilices el que ves en pantalla, que es el Scotch, ¿sí? El de 3M, el Scotch 33. Hay otro cable que le dicen Temflex, pero el Temflex no tiene la durabilidad del Scotch, aunque son de la 3M los dos. Entonces el Temflex es un poquito menos de calidad y normalmente al pasar del tiempo lo que hace es que se pone rígido, la cinta adhesiva se pone rígida y se despega del cable y se va dañando. Entonces utiliza Scotch 33 para marcar las fases de los cables. Y no te olvides de comprar lubricante para cables también. Esto aquí en el lenguaje común entre los técnicos le dicen guayaril. Repito, le dicen guayaril, que proviene del inglés de wire oil, o como aceite para cable, wire oil. Entonces, los técnicos quedaron diciéndole guayaril. Así que cuando el técnico te dice que le compres guayaril, él se está refiriendo a que le compres lubricante de cable. Y esto es muy importante porque cuando vamos a alambrar, sobre todo cuando los tiros son largos o tienen muchas curvas, es súper importante que le pongas el lubricante, porque si no vas a dañar el cable de seguro. Bien, hasta aquí entonces llega nuestra presentación. Te doy muchas gracias por haber estado aquí presente y haber, como te dije al principio, sacado de tu tiempo y de tu apretada agenda para estar aquí. Quiero adelantarte el próximo tema. Entonces, en el mes de noviembre, si Dios me da vida y lo permite, estaremos viendo lo que son los diseños del cuarto eléctrico. Sí, vamos a ver el diseño arquitectural a nivel de espacios del cuarto eléctrico. Y esto es algo que en muchas ocasiones puede dar inconvenientes o puede producir ciertos conflictos entre ingeniero y arquitecto, porque obviamente el arquitecto va a cuidar el espacio físico del proyecto, porque como sabemos el espacio físico cuesta dinero y tenemos que utilizarlo bien, así que él va a cuidar el espacio físico, pero el ingeniero puede en algún momento decirle que el cuarto eléctrico no es el tamaño adecuado. Entonces yo quiero explicarte de a dónde sale el tamaño del cuarto eléctrico y por qué tiene que ser así. ¿Por qué el cuarto eléctrico tiene que ser de un cierto tamaño? Entonces, eso tiene su razón de ser y yo te la voy a explicar. Lo veremos entonces en la próxima charla. Espero que estés atento para participar y como siempre, pues te agradezco que hayas estado aquí. Si por casualidad quieres referirle esta presentación a un colega o un amigo, puedes hacerlo compartiéndole este enlace que ves en pantalla, que es www.dataelectricsa.com. Y cuando sale la página, buscas la sección que se llama blog. Ahí estoy formando una videoteca, básicamente, con los videos de las presentaciones o de las charlas que estamos haciendo. Así que de a poquito vamos a ir formando una videoteca que va a ser un recurso, considero bastante bueno para todos aquellos profesionales de la construcción que quieren aprender un poquito más de los sistemas eléctricos. Así que les agradezco entonces y vamos a pasar a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Ya veo algunos chats. Bien, vamos entonces a empezar. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas y yo le voy a ir entonces contestando cada una de las preguntas que ustedes van haciendo. Bien, dice, alambre multifilar, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, el alambre multifilar Kefren es el que te mostré hace un momento. En el caso del
cable plástico o el cable plano y el TSJ, esos son alambres multifilares. Lo que quiere decir que el alambre, el alambre o el cable tiene varios hilos internamente, ¿sí? Si te refieres con multifilar a las fibras, que son estas que ves aquí, no sé si me ven ahí en pantalla, estas que ven aquí, vamos a ponerlo en pantalla, estas que ves aquí. Si te refieres a esto, multifilar entonces vendría siendo varias fibras. ¿Sí? La segunda dice, yo he trabajado por muchos años en cine e instalaciones de electromecánicas de audio, he usado TSJ típicamente calibre 12, ¿tienes info al respecto? Bueno, Kefren, te digo que todo fabricante tiene información sobre ese tema. Y te voy a entonces a mostrar aquí, vamos a ver si logras mirarlo allá. Bueno, no sé si se ve ahí, se ve medio borroso, pero este es Phelps Dodge. Este TCJ o cable cordón, como le decimos, es Phelps Dodge. Si tú te metes a la página de Phelps Dodge, vas a ver que ahí están las especificaciones de todos esos cables, si quieres averiguar algo más sobre ellos. Recuerda que hoy te he dado básicamente las áreas donde es importante que prestes atención, que vienen siendo el aislamiento y las condiciones de uso del cable. Espacios que deben quedar disponibles en la tubería EMT y o Liquid Type. Sí me gustaría que me aclarara un poquito de eso de espacio disponible que es. Porque hay un concepto que es el llenado de la tubería y otro concepto que es esto, si se ve mucho en las acometidas, no sé si te estarás refiriendo a eso, de que algunos proveedores de sistemas eléctricos o algunos proveedores del servicio eléctrico pide que se deje lo que es una tubería de repuesto en cada una de las instalaciones. No sé si se estarás refiriendo a eso. Pero el espacio que debe quedar disponible, ese concepto es más para lo que es cableado de data a través de tubería o bandeja. Sin embargo, para los cables eléctricos manejamos lo que son las tablas del apéndice C, del NEC. Entonces, esas tablas nos dicen a nosotros cuántos cables caben por una tubería en particular. Eso lo veremos ya más adelante cuando veamos el tema de compra de materiales y lo que son compras de tuberías eléctricas. Siempre en tema de sistemas de audio y eléctrico es requerido usar tierra aislada, dado que nos meten ruido tanto en audio como video. ¿Por qué seguir usando desnuda? Ok, porque casualmente la tierra aislada, el concepto lo dice, es aislada. No debe estar o no debe tocarse solamente que en un punto con la tierra, esto que es la tierra que le decimos la tierra normal. O la tierra que le dicen tierra sucia, a veces le dicen a una tierra limpia, tierra sucia, aislada o la tierra normal. Porque la tierra normal casualmente es protección personal. Cuando tú tienes una caja metálica, entonces esa caja, si tú no la aterrizas, si tú no le pones el conductor de tierra, esa caja representa un peligro para las personas si hubiera un voltaje presente en esa parte metálica. Entonces lo que el NEC te pide es que todas las partes metálicas estén puestas a tierra para evitar que haya shock, ¿sí? Para evitar que haya un shock eléctrico en alguien que pueda tocar esa caja o que esa caja tenga corriente eléctrica inducida por voltajes de otros sistemas eléctricos que estén cerca de la parte metálica, en este caso de la caja metálica. Entonces, pero esa caja se aterriza con lo que es la puesta a tierra normal. No debes aterrizarla con tu puesta a tierra de tierra aislada, porque esa tierra aislada es para el equipo. Esa tierra aislada no es para las partes metálicas de tu estructura o del edificio, sino del equipo. Ok, Alexander dice, ¿y el diseño de planos eléctricos? Bueno, no sé, Alexander, ¿a qué te refieres con eso? Si puedes ampliar la pregunta.
Dice, se ve perfecto, ese es el que he usado y que tanto porcentaje he llenado de la tubería. Sí, señor, ok. ¿Qué cable recomienda para el uso de panel solar? Bueno, para paneles solares, sí, esto debe verificarse lo que es el manual de instalación del fabricante. Ellos son los que mejor están capacitados para decirte qué tipo de cable. Sin embargo, consideran los recorridos que tienen esos cables, a qué temperatura van a estar expuestos y si están sobre la azotea o el techo del local comercial o de la residencia. Entonces, si el cable está puesto sobre el techo, hay que evaluar un factor de corrección porque el cable está a más de 30 grados, uno, y dos, está pegado a la superficie del techo donde el calor es mucho más fuerte todavía. Ok, Kefren dice, agradezco mucho su respuesta, me queda claro. Bien, entonces, si no tienen ninguna otra consulta acerca de este tema, vuelvo entonces a agradecerles muchísimo el que hayan estado aquí presentes y que hayan hecho su esfuerzo. Los espero en la próxima charla, ya les comenté cuál es, el tamaño y diseño del lo que es el cuarto eléctrico. Tamaño y diseño del cuarto eléctrico, las razones por las que es de ese tamaño. Muy bien. Gracias a ustedes entonces. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric SA.